Mi nombre es Gorka y hoy les voy a contar del proceso y de todo lo que me tocó para lograr hacer una marioneta virtual que manejas usando el celular como control remoto, ¿no? La agenda del día es, vamos a hablar primero de dónde nació esta idea, qué pasos o qué me fue pasando durante los años para concretar lo que quería hacer y luego cómo lo logré hacer. Y después de eso les voy a contar a detalle introductorio los diferentes bloques que se incluyen en este proyecto. Después les voy a platicar de un par de ideas más que hice y al final voy a dejar un espacio para que me puedan hacer preguntas. Empecemos por dónde empieza todo y les voy a contar ciertas consideraciones. Esta marioneta no utiliza servers. La conexión es directo del smartphone al browser, ambos con tecnología web, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? No hay que descargar aplicaciones, no hay que comprar otro tipo de hardware y la importancia de que no estoy usando un server tanto para pasar los datos, ¿no? No hace falta que vaya hasta un server y regrese y no tengo que mantener un server, ¿no? Era el año de 2010 y yo tenía la idea de hacer un software al cual llamé Gypsy, de gitano. Mi idea era que este software solo existiera en memoria en el navegador, que pudiera reproducirse en el momento en el que se conectara con otro navegador y pasara todo el codebase al siguiente navegador y de esta manera si se cerraba la sesión en un navegador, el software siguiera existiendo, ¿no? Entonces me puse a averiguar cómo hacer algo así. En aquel entonces había una tecnología que se llamaba Flash Sockets, era lo que existía para hacer conexiones de socket y con eso hacer real time. Pero para usar esa tecnología iba a necesitar recordar o volver a aprender cómo hacer servidores de socket con C o con Java, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé en pausa y un par de años después las tecnologías real time mejoraron, ¿no? Obtuvimos WebSockets gracias a esta librería que capaz si algunos de ustedes conocen o no, Socket.io, de un argentino que se llama Guillermo Rauch. Nos ofrece una interfaz para usar WebSockets de manera muy fácil, tanto en el cliente como en el servidor. Y en el año 2012 empecé a trabajar en una empresa donde hacíamos cosas con real time, con esta tecnología. Y yo me acuerdo que los backenders siempre me decían, no hay tanto problema cuando tenemos 10,000, 50,000 clientes conectados y que estén transmitiendo datos. Ahí no hay tanto problema. El problema viene cuando hay algún trigger que hace que todas estas personas que no están conectadas ahora se quieran conectar, ¿no? Decían, esas conexiones son muy caras. Entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué no sacamos el server y evitamos ese cuello de botella, ¿no? Algo sin tener una solución implementada, pensaba, bueno, hagamos algo como torrents, ¿no? Que ya sabía, ya existía, se conectan los clientes y buscando eso fue que encontré WebRTC, ¿no? Una API nativa que permitía hacer ya conexiones cliente a cliente. Y con esta información, por ahí del 2014, me crucé con este genio loco, Matías Bus, que esta plática me voló la cabeza, ¿no? Me dio todo ese espacio para decir, uy, ya está la tecnología moderna como para hacer cosas raras, ¿no? Lo que este chico hizo fue, usando Node, montaba el file system en un archivo y luego lo compartía versión torrent, ¿no? Y entonces yo dije, wow, o sea, y además era como un torrent, como un video en el cual si tú quieres, no hace falta descargar todo el archivo, tú puedes adelantarlo. Entonces lo mismo era, si tú quieres ir navegando entre las carpetas compartidas, podías hacerlo sin esperar a que se descargara todo el archivo. Entonces yo decía, wow, o sea, ¿por qué no aprovechar esto que ya existe y ese file system montado que se está compartiendo, por qué no lo hacemos como un archivo escribible, ¿no? Writable. Entonces con eso ya podíamos tener, o en mi imaginación podríamos tener, un archivo en el que escribíamos y los updates se estaban mandando a todo el swarm y el swarm ayudara a que todos lo tuvieran en real time, ¿no?
lo que salió de este video fue una librería que se llama Torrent Mount, con lo cual pueden hacer lo que les conté, y después fue la base de un proyecto que se llama WebTorrent, que es básicamente con lo que puedes descargar torrents en una página web, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, listo, ya tengo las herramientas, ¿no? Pero me faltaba pensar en qué hacer, ¿no? Ya tengo todas estas cosas que quería de conectar clientes, saltarme el servidor, y el típico o la típica idea que me vino al momento fue la de usar el celular como un volante de automóvil. Pero dije, eso a cualquiera se le va a ocurrir. Vamos a pensar en algo más raro, ¿no? Algo más difícil y divertido. Entonces pensé en las marionetas, ¿no? Porque el celular cabe en la mano de manera nativa o intuitiva como una barra de control de marioneta. Entonces dije, bueno, intentemos por ahí. Empecé a hacer unas primeras pruebas. Mi idea era hacer unos desarrollos incrementales donde pudiera yo ir teniendo todos los módulos o toda una manera de trabajar con lo que iba a necesitar al final del día. Y de ahí saqué un par de experimentos, ¿no? Un remote smartphone que lo que hacía era justo la misma idea. Una versión virtual 3D de un iPhone que cuando yo movía mi celular, en espejo se sincronizaba con el navegador. Y de hecho, algo curioso fue que en realidad yo no tenía un teléfono que soportara conexiones WebRTC, pero sí tenía un iPad. Entonces tenía un aparato bastante más grande con el cual podía hacer este tipo de juegos, pero bueno, no tenía el celular. Y ahí, bueno, para hacer una marioneta, el siguiente tema que necesitaba era el tema de cuerdas. Y el tema de cuerdas no era fácil, o no es fácil, y en el 2014 no era fácil. Empecé a buscar, pero la verdad es que no encontré cómo resolver esto. Hubo un poco de frustración y regresé a un ejemplo que no utilizaba el giroscopio, datos del giroscopio, que llamé sarcasmómetro, ¿no? De la referencia de un capítulo de Los Simpsons, si alguno lo conoce, que la idea es que en una página web se enseña un meter que en realidad escuchaba audio, pero nada más para simular, y una persona atrás, desde un control remoto, podía decidir qué tanto se levantaba la aguja o no. Esto, si bien fue un paso para atrás de lo que yo quería hacer, me ayudó a afianzar los conocimientos que ya estaba generando conectando dos clientes, ¿no? En ese mismo año, en noviembre, fui a la JSConf Argentina, en Buenos Aires, y hubo una plática muy interesante acerca de cómo dibujar 3D en la web. Y resulta que bueno, la persona que dio esta plática fue Ricardo Cabello, que es Mr. Doob, el autor de la librería Three.js. Entonces dije, este es el momento para aprovechar, ¿no? Entonces me acerqué cuando terminó su plática y le conté lo que quería hacer, le conté dónde estaba trabado y le pregunté qué se te ocurre como para seguir. Me dio varios nombres. No existe, o sea, los nombres que me dio no fueron la solución que lo que buscaba, pero sí lo que me dijo fue busca physics engines, ¿no? No sé qué tanto estén en contexto, pero antes de Three.js para dibujar en web se usaba Flash, ¿no? Y se usaba una librería que se llama Paper Vision. Y había motores de física que ya habían pasado de C a ActionScript, pero todavía no habían hecho el port a JavaScript. Entonces, bueno, tenía que esperar a que llegaran esos motores de física. Y en el 2015 encontré uno que se llama Oimo.js, que fue al final del día el que usé para la primera versión de la marioneta, que tiene una cosa que se llama constraints, que en realidad es que cuando tú al motor de física le pones un constraint, le dices hay 2 puntos y quiero que mantengan una distancia. Esta distancia puede ser flexible, como un elástico. No es per se cuerdas, pero me servía para lo que yo quería hacer, ¿no? Me ayudaba a mantener la distancia entre 2 puntos y si uno de los puntos se movía, el otro punto actuaba a reacción. Y gracias a eso es que logré la primera versión de las marionetas de Puppets, ¿no? La idea, la barra de control, que cuando la muevo hace que las cuerdas muevan los diferentes elementos del cuerpo de la marioneta. Y el motor de física ayudaba a que la marioneta se volviera loca cuando empezábamos a mover el celular, ¿no? Entonces, bueno, con esto llegué a este punto en el que tenía la marioneta virtual, ¿no? En la página web, la barra de control con las cuerdas, el motor de física,
obtenía los datos del giroscopio del smartphone y tenía la conexión entre los dos dispositivos. Les voy a platicar ahora de cada uno de los diferentes elementos. Antes de que empiece a hablar de esto, me gustaría preguntarles cuántos de ustedes conocen o han usado WebRTC. Ok, 40% más o menos. La verdad es que yo nunca usé WebRTC directo, nativo, ¿no? El API que ofrecen los navegadores, sino que encontré enseguida un par de librerías que me hicieron la vida más fácil. Librerías que hacen esta abstracción con la cual tú lo único que tienes que hacer es usar los métodos que exponen. Una de las primeras librerías fue Peer.js. Peer.js tiene el tema de que utiliza un server. Y es importante hablar de esto porque para conectar dos clientes con una librería como Peer.js tienes dos pasos, ¿no? Para conectar dos nodos, a uno de los nodos lo llamo el host y otro nodo el guest, ¿no? Entonces, lo que hace una conexión con la librería Peer.js es que el host se conecta por WebSockets al servidor y le dice, hola, soy este nodo, le puedo mandar un identificador o puedo esperar que el server me dé un identificador único, estoy aceptando conexiones. Y por otro lado, llega el guest y se conecta también por WebSockets al servidor y dice, hola, me quiero conectar a este identificador, ¿lo conoces? Si sí lo conoce, le dice sí. Entonces hace que hagan el intercambio de toda la data de signaling, con lo cual después se pueden conectar directamente. La data no pasa por el servidor, pero sí se usa el servidor. Y como ya les conté antes, yo tengo problemas con los servidores. No me gusta la idea de, para hacer marionetas, tener que ponerme a mantener un servidor, y mucho menos un servidor que va a estar aceptando conexiones de un cliente y abriendo conexiones con otro cliente y manejando data, porque eso implica que puede haber problemas. O sea, mantener un servidor y de manera segura no era marionetas. Entonces, peleé mucho por tratar de sacar el server. Eventualmente encontré una librería que se llama SimplePeer, que lo que hace es, la conexión en lugar de ser en 2 steps, es en 3 steps. SimplePeer, cuando yo instancio mi primer peer, el host, me da toda una metadata que es la que se va a necesitar para conectarte a este host, ¿no? Se llama oferta. Es un choclo bastante importante, ¿no? Que te da mucha información. Para los que han usado WebRTC, capaz si lo han visto. La verdad es que no es algo que puedas compartir por voz. Y hay que encontrar una manera de hacérsela llegar al guest, ¿no? Ese es el segundo paso. El guest recibe esta oferta, instancias el nodo de WebRTC, de SimplePeer con esta oferta y te regresa la respuesta, que es un choclo similar, ¿no? Con una cantidad de información que otra vez no es trivial como hacérsela regresar al host. Y cuando el host recibe la respuesta, ¡pum!, los dos clientes están conectados. Ambos a manera de event emitter, ambas librerías incluso, cuando tiras una conexión te tiran el event on connect. Les describo los 2 steps y los 3 steps de las dos librerías porque cuando usas WebRTC necesitas definir algún mecanismo de signaling para intercambiar esta data, ¿no? Peer.js usa el server de Peer.js. Hay otros servers que sirven para lo mismo. Básicamente es un servidor de socket que dice, estos son los nodos que se quieren conectar y esta es la información que necesitan conectar. Hay muchos otros. Yo experimenté con una versión utilizando short links. Existe un experimento bastante cotorro que usa este tipo de tecnología. No sé cuántos de ustedes hayan originalmente escuchado ese sonido para conectarse a Internet, pero para los que sí, bueno, es como un experimento retro. Y hace poco yo publiqué una librería con la cual lo que haces es, sean 2 celulares o 2 dispositivos que tienen cámara, lo que haces es enseñas la información de signaling en una secuencia de códigos QR, ¿no? Un código QR no te da para toda la información que necesitas, pero lo que hice fue cada tanto tiempo pasar todas las láminas de QR. Una vez que el otro dispositivo recibe la información, empieza a hacer los suyos y con esto puedes realmente hacer una conexión WebRTC sin servidores, ¿no? Serverless. Entonces, bueno, ¿por qué mi pelea con el signaling server? Es porque si usas para conectar WebRTC servers, al final del día le estás dando demasiado poder.
el server va a poder decidir con quién te conectas. Te pueden incluso hacer un man in the middle sin que tú te des cuenta. Entonces, para mí siempre fue muy importante tratar de saltarme el server, además de que no tenía ganas de mantener un server, ¿no? Entonces, bueno, con eso logré tener la parte de WebRTC, ¿no? Ahora veamos la parte de cómo se dibujan marionetas en 3D. Aquí la pregunta ahora para ustedes es ¿quiénes han usado Three.js? Bueno, bastantes menos. Entonces, bueno, antes de entrar a Three.js les cuento. Una marioneta es algo muy sencillo, ¿no? No hay nubes, no hay humo, no hay partículas, no hay sombras. O en mi versión de la marioneta, bastante austera, no hay nada de eso. Hay 11 elementos. Una cabeza, un torso, 2 partes de cada brazo, 2 partes de cada pierna. Y la idea era usar los constraints para unir las diferentes partes, pero ahí me estoy adelantando, ¿no? La idea es dibujar la marioneta. Entonces, ¿cómo se dibuja una marioneta? Bueno, usando Three.js es la manera más fácil, ¿no? Lo que necesitamos es, del lado de HTML, utilizamos un canvas, al cual le damos un identificador, y luego del lado JavaScript, ¿no? Con la librería Three, definimos una escena, definimos una cámara, con ciertos elementos, ¿no? El ángulo con el cual queremos estar viendo y el aspect ratio del stage donde vamos a estar dibujando. Y después escogemos el renderer. Y luego unimos, ¿no? La parte HTML con la parte JavaScript. Y con eso hacemos un primer dibujo. Pero lo divertido es hacer más de un dibujo, ¿no? O, de cierta manera, hacer tantos dibujos con movimientos sutiles que parezca que estamos animando, ¿no? Lo que hace Three.js, o bueno, puedes configurar esto, lo que se hacía antes es teníamos un render loop en el cual 60 veces cada segundo en un buen framerate volvíamos a dibujar, ¿no? Si la marioneta no tenía cambios, la marioneta se quedaba estática, pero si tú lo que cambiabas era alguno de los contextos de los elementos del cuerpo de la marioneta, podías hacer que en 60 veces por segundo se fuera redibujando todo el cambio y con eso simulas animaciones. Originalmente usábamos setTimeout para volver a llamar la función. Eventualmente apareció Window Request Animation Frame que nos ayuda a que todo esto sea mucho más fluido. Y lo que ya tenemos ahora con esto es los elementos de la marioneta y animados, ¿no? Y ahora voy a entrar a esta parte donde unía las diferentes partes. Antes de entrar a eso, les quiero contar que hay una librería que se llama A-Frame. Originalmente el plan de A-Frame era dibujar en 3D para web. Hoy en día están más enfocados en Virtual Reality. Pero de todas maneras se puede usar para dibujar 3D en web. Y la verdad es que es muy, muy bonita la sintaxis. Y otra vez hace una abstracción que hace la vida más fácil. En lugar de tener las 2 partes HTML y JavaScript, en realidad usamos algo similar a JSX o en realidad a Web Components, que defines la escena y adentro de la escena defines los diferentes elementos y la cámara, ¿no? Entonces, bueno, es una sintaxis mucho más declarativa, más clara, no hace falta que tú te encargues del render. Ahora sí, hablemos de motores de física. Cuando yo estoy haciendo los dibujos, tengo por otro lado que mantener el estado y los cálculos del mundo, ¿no? Las librerías de Physics Engines lo que hacen es te instancian un mundo y ese mundo tú tienes que volver a definir todos los elementos que estás dibujando. Este mundo también le dices siguiente paso en este 60º de segundo cada vez que quieres dibujar y hace los cálculos pertinentes de la situación de todos los elementos que definiste en el mundo. Una vez que pasan los cálculos de física, simplemente vuelves a dibujar todos los elementos, pero con la situación actualizada, ¿no? Es importante entender esto, porque por un lado estamos dibujando y por otro lado estamos haciendo los cálculos de las situaciones de todos los elementos. Este cálculo del mundo con el Physics Engine lo puedes mandar a WebWorkers, con lo cual también tienes un mejor performance, ¿no? Pero bueno, y por situación me refiero a la posición de cada uno de los elementos, la rotación, tamaño, peso, velocidad, dirección, con lo cual cuando se hacen los cálculos después dibujas y es aún más fluida la animación, ¿no? Y no solo más fluida, sino que aquí es donde empiezas a poner otro tipo de fuerzas como gravedad, ¿no? O como constraints, ¿no? Como lo que hicimos con la marioneta, como les conté antes, ¿no? Defines el cuerpo y defines el mundo y en el mundo defines un body. Y ese body va a tener un tipo, va a tener
diferentes situaciones iniciales que después pueden ir cambiando. Y tenemos los joints, que los joints sirven para dos cosas, para unir los cuerpos de la marioneta y para las cuerdas con la barra de control. Ahora lo que hay que hacer es esta parte que les decía yo de unirlo con lo que dibujábamos. En el loop de dibujo, lo que hacemos ahora es mandamos el mundo al siguiente step y básicamente, ya que el mundo se actualizó, ahora le tenemos que decir a los dibujos, bueno, ahora hay que actualizar la nueva situación para cada uno. A manera de ejemplo les pongo todos estos códigos, obviamente hay tutoriales que los van guiando mucho más. Y esto es, otra vez, esta es la manera en la que yo originalmente desarrollé la marioneta. Estoy en un refactor para una siguiente versión donde uso A-Frame porque, otra vez, me hace la vida muy fácil. Para hacer física, no tengo que hacer nada de lo que les fui contando antes, sino que ahora nada más dentro de mi escena defino physics, importo la librería de physics y para hacer constraints, ¿no? O las cuerdas, viene dentro de la misma sintaxis declarativa que me ofrece A-Frame, ¿no? Tenemos ya la conexión entre los browsers, los dibujos en 3D, el motor de física, ahora nada más nos falta el control remoto. Una última pregunta, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un giroscopio o más bien están al tanto de que los celulares que tenemos tienen un sensor de giroscopio? Genial. Bueno, la idea es eso, aprovechar el giroscopio de un celular. El tema con esta primera versión de la marioneta es que consideren el celular como fijo en el mundo. Lo único que yo estoy obteniendo son los datos de rotación del giroscopio. No estoy haciendo este tipo de movimientos. Es la típica cuando alguien se pone a jugar con las marionetas que empiezan a hacer así y me siento muy frustrado porque todavía no tengo eso. El refactor que estoy haciendo para A-Frame es justo buscar que la librería que ya hace realidad virtual me ayude a incluir todos estos movimientos. Giroscopio, bueno, nos da los datos de los ángulos de dirección y también nos puede dar aceleración. En algún momento sí quise ponerme a hacer los cálculos para los movimientos translacionales, pero la verdad es que creo que fue más de lo que podía masticar, por eso me detuve. Para obtener los datos utilizo una librería que se llama Gyro.js, defino la frecuencia en la cual quiero obtener el estado del giroscopio del celular y lo que hago es directo lo mando por el peer, ¿no? 10 milisegundos, la verdad es que para muchos podría ser como abusivo porque voy a estar mandando cada 10 milisegundos data. Sí, pero estoy en una conexión WebRTC. Estoy en una conexión WebRTC, no tengo lag, ¿no? La data no está yendo al celular, está yendo directo al browser para dibujarlo. Entonces, con eso, el real time es real time, ¿no? Si bien hay problemas con los constraints, o sea que puedes tener situaciones muy, muy raras, la barra de control reacciona, tiene muy buena simulación, muy buen espejo de los datos que le estamos dando. Una vez que tengo los datos, los obtengo del otro lado y tengo que hacer una transformación de los datos que me vienen, ¿no? Con una transformación de Euler y los grados que obtengo los transformo a radianes. Y luego un pequeño hack que lo descubrí y cuando lo descubrí, bueno, es gracioso porque parece de dos pasos. Lo que hago es, tengo los datos y se los doy al dibujo, del dibujo se los paso al motor de física y luego del motor de física los mando de vuelta al dibujo. Es muy fácil porque las dos librerías me dan esa opción en lugar de hacerlo de otra manera. Pero bueno, lo menciono nada más a dato curioso. Y una vez más, la marioneta, ¿no? Tino. Esos son los 4 elementos que necesitaba. La conexión del browser del smartphone al browser que está dibujando, el browser que está dibujando que dibuje 3D con motores de física y está recibiendo datos en real time. Una vez que hice esto, me quedé con, bueno, genial, ¿qué sigue? ¿Ahora qué? ¿Qué más puedo hacer con esto? Ya tenía una marioneta con sus ventajas, desventajas y sus problemas, pero dije, bueno, vamos a seguir. Mi idea siempre es hacer cosas de manera incremental. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer marionetas temáticas. Hacer modelos 3D no es fácil y lo intenté. Y otra vez hice un paso para atrás. En lugar de seguir tratando de hacer modelos 3D de los diferentes elementos de la marioneta, la marioneta austera decidí pintarla, ¿no? Entonces hice una marioneta temática de Santa Claus. Decidí después hacer una marioneta para la fecha de carnaval
pero esta marioneta es diferente. En lugar de que tú muevas la barra de control, volví a la interfaz de taps. Entonces lo que haces es, en el celular tú tapeas y lo que hace la marioneta es mueve los pies. Entonces la idea es que es una marioneta estilo samba, ¿no? Hasta este momento, la cosa cambió después, pero hasta este momento había un tema con iOS, y es que iOS no soportaba de manera nativa WebRTC. Entonces yo, para poder funcionar con iOS, tenía que hacer un híbrido, ¿no? Usando PhoneGap y Native Extensions, que lo que hacía era inyectaba desde nativo una API con la cual podía conectarme por WebRTC y mandarlo. Pero eventualmente iOS le dio soporte a WebRTC, específicamente a Data Channels. Y eso fue genial, ¿no? Eso fue hace poco, hace como un año, por muchas razones, ¿no? Y para muchas librerías del mundo que utilizan WebRTC. Para mí, porque bueno, ahora ya podía usar también el browser de un iPhone para jugar con las marionetas. Y algo que me di cuenta es que mandaron soporte también para Apple TV. Algo que yo ya había jugado era con una televisión que tenía Android TV. Android TV soporta nativamente WebRTC, entonces en el momento en el que vi una televisión con Android TV, abrí las marionetas y funcionaba. Y luego también con Apple TV funciona. Entonces de repente digo, ahora tenemos en Smart TVs browsers que son capaces de dibujar escenas en 3D con motores de física a los cuales nos podemos conectar directamente con celulares, ¿no? Para mí esto suena a noche de juegos. O sea, antes de empezar a platicarles de los primeros juegos que hice otro experimento, ¿no? En una escena muy poco iluminada. Lo que hice fue una luz direccional a formato de linterna que tú la controlas con el celular, ¿no? Después de eso, decidí hacer un primer multiplayer Tetris en donde 2 personas contra un browser, cada uno jugando con su celular. La idea es que el que no pierde gana. Y un último experimento que hice una adaptación de un juego de mesa alemán para que 4 personas pudieran jugar al mismo tiempo. Todo esto, obviamente, es open source. Mi idea es seguir haciendo desarrollos que aprovechen estas nuevas oportunidades que hay. Les agradezco mucho su atención y les dejo este espacio, les dejo mis datos de contacto, les dejo este espacio tanto para preguntas como para feedback sobre la presentación, el link de los slides también. ¿Preguntas? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la presentación. Yo quería preguntarte a ver si puedes explicar un poco mejor cómo has conectado Three.js con la librería de físicas. Digamos, el output de la librería de físicas se puede usar directamente en Three.js, en la librería de renderizado. ¿Necesitas a lo mejor tratar ese output de alguna manera? Ok, sí, con mucho gusto. La pregunta es un poco más a detalle, ¿qué pasa con el motor de física y Three.js? Regresemos acá, ¿no? Tú tienes un objeto escena, un objeto cámara, un objeto renderer, y eso es lo que te va a dibujar en Canvas, ¿no? En un HTML. En JavaScript tengo una función render que voy a estar llamando constantemente, que si algo cambia en Three.js, esto lo va a dibujar de otra manera. Ahora, por otro lado, en el mismo archivo, si quieres, o en el mismo contexto JavaScript, voy a instanciar un mundo, ¿no? Del diferente motor de física que quieras. Entonces, este mundo existe en este mismo contexto JavaScript, y en este mundo tienes que agregarle los diferentes cuerpos que estás dibujando, ¿no? Cuando volvemos al render, que es el que está actualizando constantemente 60 veces por cada segundo, le tienes que decir al mundo, siguiente paso. Ese siguiente paso es también un 60avo de segundo. Y luego lo que haces es, cada una de las cosas que tienes dibujadas, por acá nada más hago un simple loop a manera de detalle, lo que hace es cada uno de estos cosas que están dibujando, que yo llamo meshes, o se acostumbra a llamarlos meshes, lo que hacen es copian de los bodies del motor de la instancia de física la situación correspondiente. Entonces es en ese loop donde estás uniendo los dos mundos.
Con A-Frame no tienes que hacer eso, ¿no? Con A-Frame te lo da directo de la caja, ¿no? En el momento en el que tú defines la escena con física y defines los constraints, que son lo que yo uso para las marionetas, pero hay otro tipo de cosas que le puedes incluir a un motor de física. Por default, esto ya tiene una gravedad de 9.8, pero puedes definir todas esas cosas, te lo da de gratis. Con A-Frame, con esto, ya tienes una caja que si no la conectas a ningún lugar, se va a caer. Vale, muchas gracias. A ti. Quería preguntar si tenías una demo para verla real. Bueno, sí. Y en realidad los invito a ustedes a que entren a este repositorio y en este repositorio están todos los links pertinentes. Preferí no hacer una demo, pero sí enseñarles GIFs animados de la marioneta, porque les dejo a ustedes ese espacio para jugar, ¿no? Todo lo que hago es open source y además en mi usuario de GitHub pueden encontrar todos estos experimentos con los cuales pueden jugar directamente ustedes. ¿Qué tal? A ver. Todo bien. Bien, ¿no? Una cosa, sobre todo, creo que esto ya lo hemos hablado, pero consejo, las físicas no hace falta actualizarlas cada 60 veces por segundo, porque normalmente los motores de física usan delta time, entonces puedes actualizar. Lo normal en los juegos es 16 veces por segundo. Sí. O sea, todo esto es configurable. Obviamente es el código que les enseñé, es introductorio, pero sí, como el compañero lo menciona, tú puedes definir los steps del motor de física, cuánto tiempo van a actualizar. Porque tú en un motor de física puedes decirle, quiero que actualice un 60avo de segundo o quiero saber cómo está el mundo un minuto después, ¿no? Entonces tú defines eso. Y luego, con dos cosas. Primero, ¿por qué RTC sobre Socket? Socketio, por ejemplo. Porque Socketio tiene una API mucho más, ¿cómo se dice? Mucho mejor definida y que quizá para pasar datos de un lado a otro es lo mismo. Y si conseguiste solucionar lo que estábamos diciendo, que solo funcionaba en local, porque la conexión fuera de local tiene que pasar a través de NAT, con las IPs dinámicas de ruteado y todo esto. Entonces no podías tener el móvil en 4G y estar con la aplicación desplegada en local. Si has conseguido solucionar eso, sí, evidentemente no sin usar un servidor, pero... A las dos preguntas. La primera pregunta, me preguntas por qué no usé Socket.io. Pero Socket.io funciona con un servidor. No. El servidor puede ser uno de los PER. Entonces estás hablando de la librería Socket.io para WebRTC. Bueno, sí. Básicamente porque hoy en día ya me siento muy cómodo con SimplePeer. SimplePeer solo me sirve como provider de conexión WebRTC y una vez que tengo los dos peers me dan la data. Entonces puede ser que Socket.io, la librería de cliente WebRTC, tenga una interfaz mucho... No la conozco, ¿no? Pero que puede ser, a tu opinión, mucho más intuitiva. Pero la verdad es que para este momento, esa es la última parte en la que pensaría hacer un refactor. Y la segunda, sí. Ese es un tema que resuelve WebRTC con servidores ICE y servidores Stern. Que la idea es, sí, encontrar clientes atrás de firewalls no es trivial. Y este es un problema que existe para WebRTC y para todos los clientes que se quieren conectar, ¿no? En peer-to-peer. En realidad, esa parte no le toca a esta capa, sino más bien a la capa de WebRTC. Y hay personas que están buscando cómo resolver eso. Bueno, gracias, tío. Quien te inspiró, que fue lo de los torrent, ellos justamente eso lo solucionan. ¿No has investigado cómo lo solucionan? ¿Te refieres a esto que acabo de...? Sí. No, en realidad no. Mi curiosidad va hacia otros lados, hacia qué más se puede hacer con experimentos. Definitivamente es algo que eventualmente, cuando tenga tiempo libre, voy a también ponerme a investigar. Porque sí, es súper interesante siempre saber de todo. Pero una vez que logre esto,
la ansiedad me ganó y empecé a hacer otra serie de experimentos, ¿me entiendes? Hoy en día me estoy tomando el tiempo de hacer un refactor de la marioneta. Uno de los principales refactors que sí quiero hacer es esto que les decía de los constraints, que son 2 puntos fijos elásticos. Eso en realidad no es una cuerda. Entonces yo lo que quiero hacer es cuerdas de verdad, cuerdas que sean como cadenas, que tienes los pequeños elementos de la cadena que están unidos a su vez por un constraint. Y cuando tenga eso, bueno, ahí voy a tener espacio para seguir haciendo más aprendizaje. Era todo. ¿Alguien más? Bueno, una vez más, muchas gracias.